Y entonces los hermanos que estaban felices festejando el culto allá en Cala, en su ausencia, sin saberlo, sin haber sido notificados, fueron borrados todos, uno por uno, de los registros de la iglesia. Ellos fueron comunicados por el celular, por el teléfono. Hermanos, aquí se les está borrando. Y era una situación muy trágica, muy dramática. Y saben, les quiero decir que esto fue un error eclesiástico y un crimen religioso, diría yo, muy grande. Porque uno no puede hacer eso. Uno no puede borrar a alguien en su ausencia cuando ya la iglesia local había votado en no borrarlo. Lo que ocurrió entonces ese sábado no estaba de acuerdo a los principios ni de la Biblia, ni del espíritu de profecía, ni del manual de la iglesia. Era terrible. Cuando eso ocurrió, yo dentro de mí tuve que tomar una decisión. ¿Qué voy a hacer yo? Yo personalmente, Enrique. ¿Qué hago? Buenos días, queridos hermanos y visitas aquí en la iglesia en este día tan especial que es el aniversario número 24 de la iglesia de Cala. Hoy yo quiero no dar un sermón tradicional, sino quiero contar una historia. Quiero contarles un testimonio. Antes de comenzar, yo quisiera invitarles para que hagamos una oración. Inclinemos el rostro. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por la oportunidad de analizar tu palabra, de recordar la historia y cómo tú has guiado, Señor, a tu pueblo. Ayúdanos y síguenos bendiciendo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Les quiero contar que yo vengo del país de Alemania y hace unos 30 años que ya vivo en el país de Bolivia. Ocurre que yo nací en un hogar adventista, cristiano. Soy adventista de tercera generación. Mis padres ya eran adventistas y mis abuelos también. Y yo desde niño me gustaba ir a la iglesia, acostumbraba a ir porque pues mis padres me llevaban cada sábado a la iglesia. Así que fue por costumbre, pero ahí estaba feliz, escuchaba los temas, pero aunque yo entendía en mi mente, aún no había tomado la decisión de mi conversión personal. Esto iba a ocurrir muchos años después. Ocurre que en aquella época, cuando estaba terminando el colegio en Alemania, teníamos una familia de amigos adventistas que nos visitaron en nuestra casa. Ellos eran de Argentina y el hombre era médico. Y él me contaba que yo también podría ser médico. Y yo anhelaba ser médico. Y él me decía, tú puedes estudiar en Argentina, en la Universidad Adventista. Esto me emocionó mucho y hablé con mis padres, me dieron permiso y me inscribí en la Universidad Adventista en Argentina. Conseguí mi visa, pero antes de viajar tuvimos otra familia de amigos adventistas en nuestra casa en Alemania. Era la familia Barrios. Y ahí había 5 jóvenes que eran nuestros amigos y 2 de ellos tenían más o menos mi edad. Y yo les conté de mi plan de ir a Argentina a estudiar. Primeramente salir cuarto medio, bachillerato, y luego estudiar medicina. Entonces 2 de ellos se animaron para ir conmigo. Pero ellos dijeron, ¿pero por qué no vamos a Bolivia? Bolivia también es un país hermoso en Sudamérica, también tiene una universidad adventista, también puedes estudiar ahí, además tenemos familia ahí, es un país muy hermoso. Y a mí me daba igual Argentina, Bolivia, importante era venir a Sudamérica, también para aprender bien el español y también para esta hermosa visión de poder estudiar medicina. Así que nos vinimos los 3 el año 1993 a Bolivia. Y entonces fuimos inscritos en el internado de la Universidad Adventista allá en Vinto, en Cochabamba. Y ahí estuvimos un año. Y mis padres pensaban,
qué bueno que lo enviemos allá, porque ahí Dios seguramente tiene un plan para convertir a nuestro hijo Enrique. Porque yo en Alemania, aunque acostumbraba ir a la iglesia, todavía no había dado el paso de la conversión. Era como los jóvenes son, un poco travieso y con muchas amistades. Y entonces ocurre que en la universidad tuve 3 experiencias claves durante ese año de 1993. La primera experiencia que tuve, que era importante para mi conversión, era porque mi padre me había regalado una Biblia. Era una Biblia grande, hermosa, que tenía al fondo unos mapas. Y a mí me encantan los mapas, y yo tenía 16 años en esa época. Y yo un día estaba en mi cuarto, en el internado, y agarré la Biblia que mi padre me había regalado y miré los mapas. Y en los mapas yo vi un mapa de la última fase de la vida de Jesús, cuando Él fue llevado a la crucifixión. Y ese mapa me impresionó mucho, porque ahí se veía el lugar de Getsemaní, se veía el lugar de Poncio Pilato, de Herodes, los palacios, se veía los caminos por donde recorría Jesús y donde los soldados lo llevaron, se veía hasta el Calvario. Y yo veí este mapa y de repente algo pasó dentro de mí, algo me impactó, algo llegó a mi corazón y fue el Espíritu Santo, porque yo viendo ese recorrido en el mapa, me imaginaba cómo Jesús caminaba ahí, me imaginaba cómo Jesús fue llevado preso por los soldados y los líderes religiosos, cómo lo llevaron injustamente a Herodes, a Poncio Pilato, a Herodes y finalmente también al Calvario. Eso me impactó mucho y comencé a derramar lágrimas. Y creo que esto fue un paso importante en mi conversión personal. Porque yo me di cuenta, eso hizo Jesús por mí. Jesús caminó esas calles por mí. De repente todo volvió muy real para mí. Y la segunda interesante experiencia fue, yo ya había cumplido 17 años y eran las vacaciones. Y queríamos ir con un amigo a conocer los Yungas de La Paz. Entonces hicimos eso. Comenzaron las vacaciones, mi amigo, que era un estudiante de teología, y yo fuimos a los Yungas de La Paz por el famoso camino de la muerte, porque él me contó de un señor ancianito que él conocía y que él soñaba con una mina de oro. Y a mí me llamaba mucho esto la atención. Así que fuimos, llegamos, salimos del camión porque habíamos viajado al fondo de un camión y comenzamos a caminar hacia la casa del ancianito. Llegando ahí, era la tarde y nos animamos a recorrer todavía por los senderos de la selva. Yo, primera vez en mi vida, había ido a la selva y me llamó mucho la atención. Y comenzamos a caminar por la selva y vimos que ya quería entrar el sol, se iba a oscurecer y dijimos, vamos al volver. Porque cuando en la selva se oscurece, se vuelve muy oscuro, muy negro y entonces se vuelve peligroso. Peor para alguien que no conoce la selva, no tiene experiencia con todos los animales y todos los bichos que puede haber. Así que dijimos, volvemos. Y comenzamos a caminar por el sendero para retornar a la casita del ancianito. Pero llegamos a un cruce y había 4 caminos, el del cual veníamos, uno recto, uno derecha, uno izquierda. Dijimos, ¿cuál será el camino correcto? Y dijimos, ok, tenemos que tomar una decisión, vamos por el camino izquierdo. Comenzamos a caminar y caminamos como unos 15 minutos rápidamente. Cuando volvimos al mismo cruce, habíamos dado una grande vuelta y pensábamos, esto es muy extraño, y comenzamos a reír. Pensábamos, esto solo ocurre en las películas y nos había ocurrido a nosotros. El sol ya estaba por entrar, ya se estaba oscureciendo. Dijimos, tenemos que apresurarnos. ¿Por dónde vamos? ¿Hacia arriba, hacia abajo? Ok, mejor vayamos hacia abajo y corramos rápido. Comenzamos a correr rápido por la senda. Se oscureció tanto que ya no se distinguía
entre el cielo y el bosque. Y tanto se oscureció que ya no podías distinguir casi el camino del bosque al lado. Y corríamos rápido, estábamos muy preocupados y asustados. No sé cómo hicimos para no caernos. Creo que Dios guió nuestros pasos y yo dentro de mí comencé a orar. Por favor, Dios, haznos encontrar alguna casa para dormir ahí. Cualquier casa, no importa, pero cualquier lugar. Y eso es lo que ocurrió. Llegamos a una pequeña planicie donde pudimos un poco ver a la distancia y vimos una pequeñita luz al horizonte. Y dijimos, eso es el techo de calamina de una casa. Y estábamos aliviados. Dijimos, eso es una casa. Iremos ahí y vamos a pedir poder alojarnos ahí por la noche. Así que volvimos a la selva, caminamos y estábamos más tranquilos, agradeciendo a Dios de que habíamos encontrado una casa. Entonces llegamos después de varios minutos, evidentemente a la casa, por la parte de atrás. Y entonces dimos la vuelta a la casa y cuando estábamos frente a esa edificación, ocurrió el segundo gran milagro. Yo pensé, no puede ser, esto es impresionante, porque ahí en grandes letras decía, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nosotros no sabíamos que había una iglesia ahí. Nosotros no sabíamos de que había una iglesia en ese lugar, pero Dios nos había guiado en la oscuridad hacia esa pequeña luz que nos había dado una esperanza. Para mí fue un milagro, fue impactante. Y entonces yo recordé también más adelante que en la Biblia dice que Dios nos guía a través de su palabra como una luz, como una antorcha en la oscuridad hasta el retorno de Jesucristo. Y hice una experiencia que a mi joven fe fortaleció. Desde ese lugar ya era fácil llegar a la casa del ancianito. Llegamos ahí, él estaba sentado haciendo su café, tranquilo. ¿Cómo les ha ido?, nos preguntó. Bien, dijimos. Y entonces me contó mi amigo que el ancianito soñaba con una mina de oro, soñaba con enriquecerse y luego ir a vivir a los Estados Unidos. Yo pensaba dentro de mí, pero ya es un señor muy ancianito, le queda muy poca vida, pensé dentro de mí. ¿Y cómo puede estar enfocado su mente en esas cosas terrenales? ¿Por qué él no busca el verdadero oro, que es la palabra de Dios, que es la salvación, que es la vida eterna? Esos eran mis pensamientos ahí. Y entonces volvimos a la universidad. Pasó el año, ahí hice en el internado la amistad de otro joven que se llamaba Kenny Jones. Él había venido como misionero de los Estados Unidos. Y nos hicimos amistad porque vivíamos muy cerca en el internado de varones y hicimos amistad y él era el profesor de educación física. Y entonces cuando terminó el año, nos tocaba otra vez la vacación y dijimos, haremos una gira, vamos a conocer algo, porque él tenía que volver a Estados Unidos y yo tenía que volver a Alemania. Y dijimos, iremos a conocer Chile antes de volver. Así que, una vez que terminaron las clases, entramos a la flota y nos fuimos a Chile. Hicimos un viaje como 2 semanas, casi 3 semanas por Chile. Llegamos hasta el sur de Chile, hasta la isla de Chiloé. Muy hermoso Chile. Y ahí hice mi tercera gran experiencia. Porque Kenny Jones era un joven bien consagrado y él me hablaba de la palabra de Dios, me hablaba de las profecías. Yo en ese momento no conocía mucho de las profecías. Él me preguntó, ¿sabes de la bestia del Apocalipsis? Yo le dije, ¿qué bestia? Yo no sabía todavía nada de esas cosas. Él me comenzó a hablar de Estados Unidos en la profecía, del Vaticano, y a mí me llamó mucho la atención esos relatos. Así que me impactó. Pero llegamos a un pueblo, creo que era la ciudad de Puerto Montt, y ahí conocimos unos jóvenes y uno de ellos nos quería ofrecer drogas. Nosotros rechazamos amigablemente, nos alojamos allá en el alojamiento, pero por la tarde los jóvenes volvieron, uno de ellos tocó y nos preguntó, ¿no quieren ir a la discoteca? Y mi amigo Kenny decía, no, gracias. Y yo dentro de mí dije,
nunca he ido a la discoteca. Iré a la discoteca. Y le dije, ya, yo voy a ir. Y entonces mi amigo Kenny me miró bien sorprendido. Pasaron unas cuantas horas y evidentemente vino a recogerme. Tocó la puerta y Kenny Jones estaba sentado en su cama con su Biblia abierta, leyendo su Biblia. Y vino el joven diciendo, vamos a la discoteca. Y yo dije, ok, y miré a Kenny Jones, que estaba sentado en su cama con su Biblia, mirándome, como sorprendido. ¿Cómo es posible que Enrique esté yendo a la discoteca? Yo me sentí un poquito mal en mi corazón, pero era joven, 17 años, así que salí nomás. Fuimos a la discoteca, primera vez en mi vida, primera experiencia, y de paso se ha dicho última experiencia, porque no me gustó. Llegamos al lugar, había una bulla terrible, la música tan fuerte. Yo me sentía tan incómodo, como un bicho extraño en ese lugar. Había unos cuantos bailando por ahí, yo no sabía qué hacer, no sabía bailar tampoco, nunca había bailado, estaba parado ahí, pensando qué voy a hacer ahora. Intenté hablar con alguna persona, no podíamos comunicarnos, había que gritar a la oreja. Dije, no, esto no es mi mundo, esto no me gusta, no me llena. Así que cuando volvimos y el joven me dejó otra vez en el alojamiento, yo estaba feliz. Llegué, Kenny Jones estaba durmiendo, yo también me eché a dormir. Al día siguiente me pregunta, ¿y cómo te fue en la discoteca? Y yo dije, muy bien, dije, porque era muy vergonzoso contarle de que me fue muy mal. Entonces así fue, seguimos nuestro camino y tuvimos ya que volver a Santiago de Chile porque desde ahí iba a partir nuestro avión. Él iba a ir a Estados Unidos, yo a Alemania. Y ahí ocurrió algo muy interesante que no había experimentado nunca antes, porque cuando nos despedimos, yo tuve lágrimas en mis ojos. Realmente sentí de que este joven me había dado mucho en mi vida, me había llegado a mi corazón con el Evangelio, había sido un testimonio real. Y entonces yo me despedí. Y saben, cuando yo un año antes había venido de Alemania a Bolivia y me despedí de mis padres y de mis hermanos, no había derramado ninguna lágrima. Estaba yo feliz de la nueva experiencia, de la aventura, de Sudamérica. Pero cuando me despedí de Kenny Jones tuve esa experiencia porque este joven había logrado algo a través del Espíritu Santo de tocar mi corazón con la semilla del Evangelio. Así que yo volví y cuando mis padres me recogieron allá en el aeropuerto de Frankfurt, yo estaba irradiando y hablando del Evangelio. Todas las varias horas que fuimos a la casa en el coche, yo les hablaba, Jesús viene pronto, tenemos que prepararnos, las profecías se cumplen, hay que evangelizar el mundo. Y mis padres y mis hermanos me miraban, no lo podían creer porque yo no había sido así. Y entonces ellos pensaron, wow, valió la pena enviarlo a la Universidad Adventista. Realmente ese lugar trajo esta transformación. Y ahí les tuve que contar a mis padres y a mis hermanos, no fue la Universidad Adventista. Aunque lleno de pastores, aunque llenos de estudiantes de teología, fue un joven, Kenny Jones. Porque más bien en la universidad, durante ese año que estuve ahí, tuve más bien varias experiencias no tan gratas con algunos líderes religiosos. Así que fue un joven misionero que pudo alcanzar mi corazón. ¡Qué maravilla! Entonces pasó el tiempo, yo estaba un año en Alemania pensando, ¿qué voy a hacer ahora con mi vida? ¿Voy a volver a Bolivia a estudiar medicina? ¿O voy a ir a Argentina a estudiar? ¿O a México a la Universidad Adventista? ¿O quizás vaya a trabajar a Estados Unidos o a España? ¿O quedarme en Alemania a trabajar? Tenían varias opciones en mi mente. No sabía cuál iba a ser la mejor. Así que yo oré a Dios. Y durante un año oré a Dios y le presenté las 7 opciones y proactivamente intenté ir por las 7 opciones. Escribí cartas, me comuniqué, intenté,
pero las puertas se fueron cerrando, porque yo también oré a Dios, Dios, ábreme la puerta donde debo ir y ciérrame las puertas donde no debo ir. Y se fueron cerrando las puertas, no regresaron las cartas, hubo una negativa en la respuesta y finalmente quedó una puerta abierta. Bolivia, volver a Bolivia. Y eso es lo que ocurrió en el año 1995. Volví al país de Bolivia, esta vez con mi hermano Eduardo, juntos para estudiar en la universidad. Llegamos y fuimos a ver universidades en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz. Pero ninguna nos llamó mucho la atención y yo me desanimé de estudiar medicina porque una amiga me llevó directamente a lo que era la morgue para mostrarme cómo es estudiar medicina. Me desanimé, dije, me traumé viendo los cuerpos ahí de los muertos. Uno estaba sin cabeza. Entonces dije, no, yo me voy a dedicar a los vivos, no a los muertos. Y entonces busqué otras carreras. Llegamos con mi hermano a una universidad en Cochabamba, la Universidad Central. Y vimos una carrera que nos llamó mucho la atención, televisión y video, producción audiovisual. Así que dijimos, vamos a hablar con el director de carrera y si él permite que nosotros podamos estudiar guardando el sábado, sin clases ni exámenes en sábado, entonces sabremos que es la señal de Dios. Así que hablamos con el director de carrera, le dijimos, somos adventistas, y él dijo, está bien, no hay problema, tienen el sábado libre. Y nosotros felices, confirmación de Dios. Así que estudiamos 5 años y al cabo de los 5 años, yo por si acaso durante los 5 años di un seminario de profecías ahí en la universidad. Muy interesante esa época porque yo ya me había enamorado de las doctrinas, de las profecías y me gustaba compartir desde mi temprana edad. Y entonces llegó el examen final de la universidad. ¿Y qué pasó? Cayó en sábado. Así que dijimos, no puede ser, hemos sido fieles estos 5 años y ahora también tenemos que ser fieles a Dios. Y fuimos a hablar con el rector de la universidad. Él dijo, no, lamentablemente ya está todo coordinado, tiene que ser sábado nomás. Dijimos, por favor, miren, yo había escrito un pequeño libro, Las 2 leyes, le regalé. Nosotros somos adventistas, creemos en el sábado y Dios le va a bendecir a usted y a su universidad si usted también permite que sus estudiantes tengan libertad religiosa y den su examen otro día. Y el milagro ocurrió, ya que él era en esa época el director de las universidades privadas, es decir, el presidente de las universidades privadas de Cochabamba. Él movió y comunicó y se cambió la fecha de examen. No solamente para nosotros, sino para todas las universidades aquel año. Era un pequeño milagro. Entonces, en aquel entonces yo ya tenía ese espíritu misionero, me gustaba dar estudios bíblicos, predicar. Y yo giraba y rotaba por las diferentes iglesias adventistas de Cochabamba, donde me invitaron a predicar, a dar sermón, tema a los jóvenes. Era muy activo. Y de esta manera, con mi hermano en aquella época, alrededor del año 1998, 99, 2000, teníamos cabello largo, éramos jóvenes cristianos, pero también nos gustaba así la música cristiana rockera. Entonces, en esa época todavía no conocíamos muchos principios de la sana música y de que algunos elementos como la batería y sobre todo ciertos ritmos no deben entrar en la música cristiana, en la música espiritual, en la música sacra, dentro del contexto de la adoración en la iglesia para Dios. No sabíamos en aquel entonces todavía eso. Más adelante íbamos a aprender. Y así nosotros teníamos nuestro grupo. Tocábamos nuestras canciones en inglés, canciones cristianas, pero ahí con nuestra guitarra eléctrica, con el bajo, con la batería. Y entonces hubo un día donde nos invitaron a tocar en un pequeño concierto. Y era un concierto en un colegio de Cochabamba, colegio Maryland se llamaba, y había varios grupos invitados. Nosotros éramos el primero en tocar. Y cuando vimos el afiche, vimos, ay no, parece que estos grupos son muy oscuros, son grupos, parece, muy pesados del
del heavy metal y del thrash y cosas así. Ok, iremos a tocar y nos vamos rápido. Así fue nuestro plan. Llegamos al lugar y había muchos jóvenes, todos vestidos de negro, con cruces invertidas. Dijimos, ay no, ¿dónde nos hemos metido? Básicamente, había muchos también jóvenes satanistas. Así que nosotros fuimos adelante, tocamos esas canciones cristianas, ya que estaban en inglés, creo que muchos quizás no lo pudieron entender en ese momento, y nos fuimos. Más adelante, muy curiosamente, un amigo nuestro de Quillacollo nos habla recientemente, casi 25 años después de ese evento, y nos dice, ¿saben dónde les vi por primera vez a ustedes? En ese concierto. Yo era uno de los jóvenes que estaba sentado ahí. Yo estaba perdido en el mundo. Yo estaba en los jóvenes, el alcohol, todas esas cosas. Pero más adelante me convertí también al Señor. Entonces, cosas muy interesantes y curiosas ocurrieron. Y ahí estábamos muy activos en la iglesia. Yo estaba muy activo en la iglesia central de Cochabamba en aquella época. Durante 4 años asistimos ahí y pues llegué a ser también, pude dirigir una escuela sabática también para los extranjeros y era una experiencia muy hermosa ahí pudiendo compartir la palabra de Dios. Con mi hermano también tocábamos mucho música, muchas alabanzas, contábamos en las iglesias, compartíamos y era también profesor de escuela sabática, ahí en la iglesia central. Y un día en la iglesia central de Cochabamba hubo un plan, un genial plan, se llamaba el Plan Jericó. Y el Plan Jericó consistía en fundar una nueva iglesia adventista en la zona de Calacala de Cochabamba, una zona residencial, una zona de un estatus económico un poco más elevado y no había iglesia adventista en ese lugar. Así que el plan era, hay que hacer una estrategia para ganar almas en ese lugar y establecer una iglesia adventista en ese lugar. ¿Quién quiere participar? Era la pregunta. Yo obviamente ahí estaba también queriendo participar y los ancianos de la iglesia en el Plan Jericó dieron a cada misionero voluntario una cuadra de Calacala. A mí me tocaba justamente la cuadra de la Recoleta, donde están los restaurantes. Así que yo cada sábado fui con mis estudios bíblicos. Era una encuesta, se pasaba de casa en casa preguntando a las personas algunas preguntas bíblicas y si tenían interés de estudiar la Biblia. Y las personas con interés se les anotaba y se les daba cada semana su nuevo estudio bíblico y se recogía el anterior. Era un hermoso plan Jericó, porque tal como en la historia de la Biblia, se daba vueltas a las cuadras. Entonces, después de muchas semanas, ya se estaban formando los primeros interesados, los primeros seres y vecinos de la zona que aceptaron estudiar la Biblia, que querían ir a la iglesia. Y se fundó la iglesia de Calacala. Y ocurrió que se fundó y ya que no había lugar, se decidió hacerlo en el edificio de la Unión Adventista, allá en Cochabamba y en la parte de abajo, porque en esa época aún no estaban las oficinas ahí. Y ahí funcionaba la iglesia de Calacala inicialmente, durante unos cuantos meses, hasta que en algún momento se necesitó ese espacio ya para hacer las oficinas administrativas de la iglesia adventista y se procedió a buscar un lugar. Se encontró un lugar por el Parque Lincoln y ahí iba a estar la iglesia de Calacala durante muchos años, casi 2 décadas. En aquel entonces ocurrió algo curioso en la historia de la iglesia adventista en Cochabamba, porque llegó del exterior un orador, un pastor adventista, y él rotaba por diferentes lugares dando sus charlas y sus conferencias. Y también llegó a Cochabamba. Y entonces en Cochabamba él tuvo organizado un pequeño coliseo donde iba a dar temas de mucho impacto profético, temas muy actuales, temas que mayormente muchas veces no se tocan en la iglesia.
temas de reforma pro salud, temas de salida al campo, temas muy impactantes, novedosos para aquel entonces. Y muchos hermanos de las diferentes iglesias de Cochabamba fueron para escuchar esos temas. Pero ocurrió que la iglesia organizada no estaba de acuerdo de que los hermanos vayan a escuchar esos temas. Y pusieron en las iglesias una prohibición diciendo, no vayan a escuchar esos temas, no vayan a escuchar a ese orador, no vayan a escuchar, les prohibimos ir. Pero aún así, y quizás todavía por la curiosidad, aún más hermanos fueron muchos hermanos de diferentes iglesias de Cochabamba para escuchar. Y entonces la iglesia organizada no estaba feliz con ese hecho de que muchos hermanos iban y enviaron a algunos hermanos para tomar listas, para anotar en una hoja quién estaba yendo a ese evento. Y anotaban sus nombres, sus iglesias y sus nombres, y luego para ver quiénes son los que van y que están desobedeciendo esta orden directa de parte de la iglesia. Entonces estos hermanos comenzaron a tener problemas en sus iglesias. Algunos tenían cargos en la iglesia, como diáconos o ancianos, o directores de escuela sabática, o otros cargos. Y progresivamente se les fue restringiendo el cumplimiento de su labor en la iglesia. Y las cosas fueron progresivamente empeorando, de tal manera de que se llegó a la decisión de que habría que desfraternizar a los hermanos que asistieron a esas conferencias y que no habían hecho caso a la orden de los pastores. Eso fue alrededor del año 1999, 2000. Yo estaba en la iglesia central y una vez por curiosidad también había ido a esa charla, pero sinceramente no me gustó mucho la forma de cómo el orador presentaba su tema, y decidí no volver a ir porque sentí que algo en su espíritu era muy duro, muy fuerte, y eso no me gustaba. Entonces, de todas maneras, ocurrió de que un sábado se llamó a una asamblea en la tarde en la iglesia central para hacer una votación para decidir la permanencia o el borramiento, la desfraternización de los hermanos que habían estado en esta lista y que habían estado en esas conferencias. Y eran muchos de los ancianos de la iglesia central. Creo que eran alrededor de 10 de los ancianos de la iglesia central, de los 12 que hubo, que estaban también en esa lista. Y en aquel entonces no los conocía muy bien, solo les veía de pasar a los sábados, un saludo. Pero, ¿qué pasó? En la tarde, después de que entró el sol, comenzó este importante evento. Y yo me quedé como espectador, quería saber qué está ocurriendo aquí. Me llamó mucho la atención. Yo nunca había experimentado algo parecido, así que me quedé y miré. Y entonces uno tras otro los hermanos fueron llamados para que ellos puedan ir adelante, como para dar una pequeña discurso defendiendo su causa, digámoslo así. Y cada uno expresaba más o menos el mismo sentir, que era: nosotros amamos la iglesia adventista, nosotros somos miembros y nosotros no queremos ser borrados. Nosotros hemos aprendido pero cosas nuevas que desconocíamos antes, como por ejemplo la reforma de la vestimenta, reforma pro salud, profundidad profética. Hemos recibido como un despertar religioso, un despertar espiritual, y también nos interesa temas como la salida al campo. Entonces uno por uno fue adelante testificando, y yo estaba ahí sentado, escuchaba todo, pero también el pastor esa noche dijo 2 veces, nunca me voy a olvidar: lo que se decida esta noche es la voluntad de Dios.
Lo que se decida esta noche es la voluntad de Dios. Entonces también había otros que estaban con el espíritu de quererlos desfraternizar, que decían, no, hay que nomás desfraternizarlos, y también dieron sus razones porque no han sido obedientes y por qué han ido a escuchar esos temas, cuando eso es una rebeldía contra la iglesia organizada. Y entonces llegó el momento de la votación. Era más o menos ya las 12 de la noche, porque se alargó casi hasta las 2 de la mañana todo el evento. Y entonces yo en mi corazón dije, yo también tengo que intervenir, tengo que decir algo, no puedo quedarme aquí nomás sentado, porque ¿cómo es posible que durante horas estemos aquí como en un juicio donde los unos se están intentando defender, diciendo que aman la iglesia y no quieren ser desfraternizados, y otros quieren expulsarlos de la iglesia? Dije, no puede ser, estamos cerca de la venida de Cristo. Así que me paré con mi cabello largo y me puse en el pasillo largo de la iglesia central, me fui caminando hacia adelante, y cuando estaba a unos 5 metros adelante, el pastor me miró y me dijo, tú no puedes hablar, tú no eres miembro de la iglesia. Yo me quedé en shock, porque yo había estado, evidentemente no era miembro oficial de la iglesia, pero ya había servido 4 años ahí, hasta como director de escuela sabática y compartiendo en mucho y activo en el plan Jericó y todo. Me quedé ahí, no pude hablar, me di la vuelta y me volví a mi asiento y dije, wow. Entonces, lo que pasó fue de que comenzó la votación y el pastor comenzó a nombrar el primer nombre de la lista. El que está en favor de que el hermano, y nombró su nombre, sea desfraternizado, que levante la mano. Y se levantaron unas 25, 30 más manos aproximadamente, y yo miraba, y yo preocupado en mi corazón. Y luego él hizo la segunda pregunta. El que quiere que el hermano no sea desfraternizado, que levante por favor su mano. Y se levantaron las manos, y vi que eran más manos. Eran como 15 manos más, eran como 40, 45 manos aproximadamente. Yo dije, amén, gloria a Dios, un milagro está ocurriendo, esto se va a resolver. Y entonces se prosiguió el segundo nombre y se repitió la historia. Siempre los que querían expulsar eran unos 15 menos aproximadamente de los que sí querían que no sean borrados. Yo me puse muy feliz, había felicidad en la iglesia. Y cuando yo miraba los rostros de aquellos que votaban para la expulsión, me asusté, porque vi en sus caras una dureza, una frialdad, como si ellos no pudiesen cumplir con su objetivo de expulsar a estos hermanos. Y vi esa dureza en los rostros, pero luego vi la felicidad y alegría del conjunto de la membresía de que se estaba resolviendo el caso. Y así, una vez que terminó toda la lista, ni uno fue expulsado y todos comenzaron a llorar, a abrazarse, a agradecer a Dios, a forjar planes. Ahora podemos trabajar juntos, para juntos lo que hemos aprendido también compartir de la Reforma Pro Salud, tantos temas hermosos. Y entonces todos se fueron a sus casas. El milagro había ocurrido. Una semana después, los hermanos que habían estado en la lista, casi todos ellos eran muy activos en el proyecto Jericó de Calacala y habían estado ahí en la iglesia de Calacala reunidos, donde ya también hace tiempo se celebraba cada sábado el culto. Cuando en las iglesias central ocurrió lo siguiente, después del culto se les pidió a las visitas, por favor, ir a sus casas y solo los miembros quedarse. Y curiosamente había una gran presencia de líderes religiosos, había varios pastores, había muchos jóvenes teólogos de Vinto. Y entonces se dijo, queridos hermanos, la semana pasada, el sábado pasado, hubo un error. Tenemos que repetir la votación. Y entonces hubo un pequeño murmullo y comenzó la votación. Nuevamente fueron leídos todos los nombres
¿Quién está en favor de expulsar al hermano tal, a la hermana tal? Y se levantaron las manos también de la presencia de muchos pastores, muchos teólogos. Y quien no está de acuerdo, quien quiere que se mantengan, eran ya muy pocas manos. ¿Por qué? Había una intimidación. Había un espíritu difícil. Me acuerdo hasta hubo un hermano que se levantó, que era muy misionero, muy conocido en Cochabamba como misionero, se levantó y dijo públicamente: lo que está ocurriendo aquí no es correcto, no es bueno lo que está ocurriendo aquí. Los hermanos ni siquiera están presentes. Y él mismo también fue puesto en la lista para el borramiento, porque en ese momento se opuso también valientemente contra el abuso que se estaba cometiendo. Y entonces los hermanos que estaban felices festejando el culto allá en Calacala, en su ausencia, sin saberlo, sin haber sido notificados, fueron borrados todos, uno por uno, de los registros de la iglesia. Ellos fueron comunicados por el celular, por el teléfono: hermanos, aquí se les está borrando. Y era una situación muy trágica, muy dramática. Y saben, les quiero decir que esto fue un error eclesiástico y un crimen religioso, diría yo, muy grande, porque uno no puede hacer eso. Uno no puede borrar a alguien en su ausencia cuando ya la iglesia local había votado en no borrarlo. Lo que ocurrió entonces ese sábado no estaba de acuerdo a los principios ni de la Biblia, ni del espíritu de profecía, ni del manual de la iglesia. Era terrible. Cuando eso ocurrió, yo dentro de mí tuve que tomar una decisión. ¿Qué voy a hacer yo? Yo personalmente, Enrique, ¿qué hago? ¿Sigo asistiendo aquí a la iglesia central, donde se ocurrió este terrible abuso de autoridad? ¿O voy a la iglesia de Calacala? Así pensaba en ese momento, en mi sencillez de pensar: ¿me quedo con los perseguidores o voy con los perseguidos? Entonces decidí, apoyé también en levantar la iglesia de Calacala, porque participé en el plan Jericó. Iré ahí, iré con ellos, por solidaridad, porque no está correcto lo que pasó. Así que fui ahí y comencé a asistir más regularmente ya en la iglesia de Calacala, donde también pude siguiendo compartir lo que siempre me gusta: la palabra de Dios, las doctrinas, las profecías. Y entonces, obviamente, por haber ido ahí, también yo fui estigmatizado. Porque hasta ese momento yo tenía acceso a básicamente todas las iglesias de Cochabamba. Predicaba, me invitaban. Yo estaba mayormente cada sábado en 2 iglesias, predicando en la mañana en uno y en la tarde dando el tema en otro. Los hermanos me querían. Prediqué en muchísimas iglesias de Cochabamba, pero lamentablemente, por ir luego y asistir también a Calacala, progresivamente las invitaciones fueron disminuyendo, la apertura se fue cerrando y pasaron unos 2, 3, 4 años hasta que ya básicamente no pude compartir ya la palabra de Dios en ninguna iglesia. Eso fue una experiencia muy triste y que yo tuve que experimentar. Pero también era una experiencia que vino acompañado por varias situaciones que yo viví y donde dije: esto no puede ser. Por ejemplo, se comenzaron a contar rumores, calumnias, falsas declaraciones contra mi persona y también contra otras personas del movimiento y de los hermanos que fueron a Calacala. Por ejemplo, contaron acerca de mí: Enrique no puede predicar porque él ha sido borrado y desfraternizado de la iglesia en Alemania. ¿Y saben qué, queridos hermanos? En aquel entonces aún ni siquiera había estado yo bautizado, porque yo recién a mis 24 años me bauticé. Y esas calumnias fueron contados para confundir a los hermanos. Sí, no hay que invitarlo ya al hermano porque ha sido desfraternizado.
cuando esto ha sido una terrible mentira. Hasta el día de hoy yo sigo miembro oficial de la Iglesia Adventista en Alemania, tengo mi membresía. Ahora, otra cosa que ocurrió, yo fui feliz a predicar a una iglesia donde me invitaron y unas escenas parecidas ocurrieron varias veces en otros lugares. Y cuando llegué, los hermanos tanto anhelaban que yo pudiese también compartir el tema, porque me habían invitado, pero estaba ahí un pastor o un teólogo que lo impidió, que dijo, no, él no puede, sin conocerme, sin preguntarme, sin analizar. Y eso eran experiencias duras para el corazón. Otra ocurrió, yo diría, un pequeño casi milagro, porque después de varios años recibí una invitación de la Iglesia Central para dar un tema en la tarde a los jóvenes. Y yo dije, amén, gloria a Dios. Y entonces fui y llevé un cassette. En aquel entonces se usaban los cassettes, porque quería grabar mi sermón. Y entonces yo dejé el cassette para que se grabe mi sermón. Cuando después ese día fui después de la iglesia a la casa, me olvidé de mi cassette. Al día siguiente, domingo, fui de vuelta a la iglesia para recoger mi cassette. Y me dijeron, no, te cuento que el pastor necesitaba el cassette porque necesitaba grabar música cristiana y usó tu cassette y lo grabó ahí. Yo dije, pero era mi cassette, era propiedad privada y grabé ahí mi sermón. Entonces tuve ese tipo de experiencias muy tristes y la más dolorosa también para mí fue cuando de repente escuché la calumnia, el rumor de que yo esté predicando que la iglesia es Babilonia y que hay que salir de ella. Mentira más grande no puede haber. Jamás he dicho yo una cosa así. Más bien al contrario, siempre predico que las personas deben convertirse, ir a la iglesia adventista del séptimo día, más cercana a su hogar. Así que a través de las calumnias, los falsos testimonios, las mentiras, lamentablemente hubo una difamación pública y se cerraron las iglesias. Pero ¿saben qué? Dios es grande, porque cuando el ser humano te cierra una puerta, Dios te abre una mucho más grande. Es impresionante porque comenzamos a hacer ministerio en la radio, comenzó a haber ministerio de televisión, comenzaron a invitarme porque comencé mi ministerio navegando del pasado al futuro en el internet con el seminario profético más completo de las profecías de Daniel y del Apocalipsis en el internet en el idioma español. Y se abrieron tantas puertas a nivel mundial en el mundo hispano. Y eso lo grabamos durante 2 años en la iglesia de Calacala, un seminario completísimo. Y entonces se me abrieron las puertas para predicar en las redes sociales, en el internet, en redes de televisión. Y no solo a mí, sino también a otros hermanos de la iglesia de Calacala. Dios hizo algo impresionante cuando el ser humano nos cerró las puertas. Yo diría por injusticia, Dios nos abrió puertas mucho más grandes que jamás nos hubiésemos podido imaginar para llevar el evangelio adelante al mundo. Y eso es realmente una cosa maravillosa. Ahora, yo pienso que cuando alguien del mundo miente, calumnia, difama, da falso testimonio, ok, uno puede entender, son gente del mundo, no creen en la palabra de Dios ni en los principios. Pero me sorprendí de que esta actitud fue a través de líderes religiosos. No todos, obviamente, algunos. Porque había también pastores muy buenos. Y hay pastores y líderes religiosos y teólogos muy sanos, muy equilibrados, gracias a Dios. Les voy a contar el testimonio de uno de ellos. Porque a lo largo de estos últimos 24 años hubo unos cuantos intentos de acercamiento entre la iglesia organizada y la iglesia de Calacala para intentar encontrar alguna solución de reconciliación o alguna solución de unión nuevamente, porque eso es lo que todos anhelan, por lo menos nosotros lo anhelamos, si es basado en los buenos principios de la Biblia. Pero siempre había un condicionamiento. El condicionamiento era, ustedes sí o sí tienen que rebautizarse.
como un condicionamiento sacado del manual de iglesia, no sacado de la Biblia ni del espíritu de profecía, sino del manual de iglesia, porque uno puede ser rebautizado si sale de la iglesia por haber cometido un crimen o estar en pecado abierto o predicar herejía. Natural tiene que ser desfraternizado. Por ejemplo, si comenzaríamos a predicar el domingo es el día del Señor y hay que dejar de guardar el sábado, por ejemplo, pues sería una justificación perfecta para un desfraternamiento. O si comenzaríamos a predicar, estábamos equivocados, la inmortalidad del alma es cierta, morimos y vamos ese ratito al cielo o al infierno. Claro que una persona tendría que ser expulsada de la iglesia por este tipo de herejías. Pero cuando hay sana doctrina, cuando no hay un alejamiento de la verdad, de las doctrinas de la iglesia, de la sana interpretación profética y de todo, más bien hay un crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios, del espíritu de profecía. Y ahí uno recibe esta injusticia, entonces no puede ir por el camino del rebautismo, porque sería dar la razón a los que lo expulsaron. Es imposible, no es la plataforma. Entonces, en aquel entonces, hubo un hermoso encuentro y un hermoso diálogo. Era con un pastor que se llamaba Pastor Brito, que en aquel entonces él era un líder alto dentro de la iglesia en Cochabamba, y él nos invitó a unas charlas. Y yo también fui invitado como uno de los delegados para poder intermediar, para poder buscar solución. Y entonces estábamos ahí en su oficina, en las oficinas administrativas de la iglesia. Estábamos ahí y era una experiencia muy hermosa que tuvimos. Porque el pastor Brito era diferente. Él tenía una mentalidad equilibrada. Él no buscaba simplemente culpas. Él buscaba, es decir, culpa de un lado. Él buscaba de una manera equilibrada, buscando los testimonios de diferentes hermanos, viendo ambos lados de la cara de la moneda, hablando y buscando respuestas tanto de los hermanos que se mantuvieron adentro como de hermanos que fueron expulsados. Y entonces él dijo dos cosas que hicieron que nosotros realmente derramamos lágrimas esa vez en su oficina. Estábamos ahí el hermano Marcelo, Edwin, el hermano Emilio, yo también. Y ahí el pastor Brito dijo lo siguiente, que nunca me voy a olvidar. Para mí fue un milagro. Él dijo, yo quiero pedir perdón por lo que la iglesia les ha hecho. Yo quiero pedirles perdón de corazón por el abuso cometido de parte de la iglesia hacia ustedes. Yo no lo podía creer, escuchar esas palabras después habían ya pasado, no sé, unos 15 años o casi 20 años desde el momento que había ocurrido el problema. Nunca nadie había expresado estas palabras, un líder de la iglesia adventista. Y él en este momento estaba también como una alta posición en el liderazgo. No me acuerdo si era presidente de la misión o de la unión, creo que de la misión. Y entonces escuchar esas palabras era un bálsamo en el corazón. Dijimos, wow, este hombre realmente está con un espíritu de reconciliación, de búsqueda de soluciones. Y entonces la segunda cosa que él nos dijo era para mí aún más impactante y nos hizo correr las lágrimas una segunda vez. Hablamos y él nos explicó el requisito del rebautismo. Él dice, lamentablemente no puedo evadir esta norma porque está en el manual de iglesia. Si no, podía ser diferente, porque de nuestra parte había la opción, no podía haber simplemente profesión de fe, donde simplemente se pregunte las preguntas, ¿crees en estas doctrinas? ¿Crees en estas enseñanzas? ¿Crees en estas? Entonces,
se hubiese arreglado este problema ya hace muchísimo tiempo. Pero no, la exigencia que yo diría como tradición humana, porque no es bíblica ni del Espíritu de Profecía, es del manual, donde insiste en el rebautismo cuando alguien es desfraternizado, sin importar, y ahí viene el punto, si fue justo o equivocado, porque en este caso fue equivocado. Si fuese justo, porque alguien vive en pecado y es desfraternizado, entonces sí, el rebautismo es el camino por el cual hay que ir, pero no en casos de expulsión injusta. Entonces la segunda cosa que Él nos dijo, que nos llegó al corazón, fue esta. Cuando se le explicó de que el rebautismo no es la solución, no es aceptable, Él dijo, ¿saben qué? Yo mismo me voy a hacer rebautizar en favor de la iglesia, por el daño que la iglesia causó, por el pecado que la iglesia causó. Yo como representante me voy a rebautizar. Y nosotros abrimos los ojos, dijimos, esto realmente es maravilloso, es un espíritu realmente cristiano, porque nosotros le habíamos también contado de que más bien aquellos que cometieron los abusos en aquel entonces, más bien ellos debían haber sido expulsados por incumplir la palabra de Dios, por cometer estos abusos religiosos. Más bien ellos deberían tener la necesidad de rebautizarse. Y ¿saben qué? El pastor Brito lo reconoció y dijo, tienen razón, yo estoy dispuesto a rebautizarme como representante de la iglesia y ustedes se rebautizan también. Y esto abrió un camino que realmente iba a ser una posible solución, porque iba a ser equilibrada, iba a ser algo más justo. Pero ¿qué pasó? Lamentablemente el pastor Brito luego fue trasladado y él fue a trabajar a otro lugar, tuvo otro lugar donde él fue designado para seguir con su trabajo como líder en la iglesia. Y lamentablemente las conversaciones, las charlas no pudieron seguir adelante, no pudieron ya llegar a una conclusión. Yo pienso que si él no hubiese sido trasladado unas cuantas semanas, unos cuantos meses más, y Dios hubiese dado la solución definitiva. Pero ahora estas son cosas que todos tenemos que saber, son cosas históricas. Y lo que yo les cuento, por si acaso, es ejemplificativo de lo que ha ocurrido en muchas iglesias. Las historias varían, pero cosas parecidas de abuso eclesiástico, abuso religioso, no solo ha ocurrido aquí, sino en muchas iglesias adventistas alrededor del mundo. Y no es un fenómeno solo actual, y no solo de la iglesia adventista. En las demás denominaciones ocurren cosas parecidas, porque hoy en día estamos en un proceso donde el mundo se está sincronizando, la religión se está sincronizando a nivel global, a través del globalismo, a través del ecumenismo. Se quiere intentar que haya una forma de presentación de los temas que sea solo hablando de los puntos que nos une. De tal manera que en el ecumenismo no se quiere que se hable de temáticas que son más profundas, donde hay más controversias, donde hay interpretaciones proféticas fuertes, historicistas, por ejemplo. Entonces hay una tendencia, no solo en la iglesia adventista, sino en todas las denominaciones, donde hay historias parecidas a las que hemos experimentado nosotros. Y no es solo de la actualidad, esto es algo histórico. A lo largo de los siglos y milenios, ese tipo de historias se han repetido muchas veces. Saben, todo este problema se pudo haber evitado simplemente siguiendo los lineamientos básicos de la palabra de Dios, de la libertad en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 21, dice la Biblia, escudriñad todo, retened lo bueno. En aquel entonces el error era prohibir a los hermanos a ir a escuchar algún tema de algún orador, aunque no fuese de la iglesia adventista. Porque nosotros somos libres como cristianos, como adventistas y como seres humanos de escuchar a
toda la persona que nosotros deseamos escuchar. Pero siempre con el Espíritu Santo, escudriñad todo, retened lo bueno. Eso debe ser nuestro espíritu, porque podemos aprender cosas. Y si vemos, esto va de acuerdo a la Biblia, perfecto, lo puedo aceptar. Y si veo, esta parte que está hablando no está de acuerdo a la Biblia, no lo voy a aceptar. Quizás una interesante información, pero no es para integrarlo en mi fe. Lo mismo leemos en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 10 y 11, donde nos habla de los bereanos y del espíritu de los bereanos, que ellos escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos recibieron con toda solicitud diferentes oradores, predicadores, pero ellos analizaban lo que dice, concuerda con la palabra de Dios o no, para ver si las cosas eran así. Por eso dice la Biblia que eran más nobles que los cristianos de otras iglesias. Debemos tener nosotros ese espíritu, no simplemente prohibir el púlpito, peor basándose en chismes o calumnias. Si no tuviéramos el problema de caer en el error de Diótrefes. ¿Escucharon hablar de Diótrefes? Les voy a leer aquí acerca de este personaje en Tercera de Juan. Vengan conmigo a Tercera de Juan, versículos 9 y 10. Eso fue hace 2000 años y miren la problemática parecida que hubo en aquel entonces. Yo he escrito a la iglesia, mas Diótrefes, que ama tener el primado entre ellos, no los recibe. Por esta causa, si yo viniere, recordaré las obras que hace, parlando con palabras maliciosas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y prohíbe a los que los quieren recibir y los echa de la iglesia. Así que el espíritu de Diótrefes todavía está vivo hasta el día de hoy. Han pasado 2000 años, errores históricos se repiten. Saben, Jesucristo mismo le fue prohibido el púlpito en su propia iglesia, en su propio pueblo. La Biblia nos habla del testimonio cuando Jesús sanó a un ciego de nacimiento y cuando los líderes le preguntaron, ¿quién te ha sanado? ¿En qué nombre? Y preguntaron a sus padres. Sus padres negaron y no dijeron que fue Jesucristo de Nazaret. Y la Biblia dice allá en Juan 9, por temor a ser expulsados de la sinagoga. Entonces ellos negaron a Jesús, ellos negaron la verdad que conocían para estar bien con la iglesia, bien con el liderazgo, para no ser expulsados. Pero cuando le preguntaron los líderes directamente al hombre que había sido sanado, él dijo, fue Jesús de Nazaret. ¿Y qué pasó con él? Fue expulsado de la iglesia por decir esta verdad y por haber experimentado este milagro de parte de Dios. Así que, queridos hermanos, esas son cosas que han ocurrido, son parte de la historia. Pero yo les digo que nosotros debemos tener un espíritu muy abierto. Yo, por ejemplo, cuando estudié la Biblia, yo quería saber si lo que nosotros creemos como Iglesia Adventista del Séptimo Día es verdad. Porque yo nací en un hogar adventista y todos nacemos en un hogar de alguna religión o alguna denominación. Y entonces la pregunta es si la iglesia en la cual hemos nacido enseña la sana doctrina. Así que yo estaba estudiando desde muy joven mi Biblia, las doctrinas, las profecías, las interpretaciones, todo, para ver si nuestra iglesia tiene una sana doctrina. ¿Y saben lo que descubrí en mi estudio? Que nuestra iglesia adventista del Séptimo Día tiene una sana y pura doctrina. Las enseñanzas son totalmente bíblicas, basadas profundamente en la palabra de Dios, con mucho fundamento y mucho respaldo bíblico. Y las interpretaciones proféticas que tenemos tienen todo el respaldo histórico. Realmente Dios nos ha bendecido con un mensaje, con una luz. Es por eso que nos encomendó el mensaje de los 3 ángeles para predicarlo al mundo, nuestra tarea. Y no debemos limitarnos y pensar que nosotros solo
en un lugar debemos nosotros acceder para obtener información. Yo cuando estudiaba las profecías bíblicas, me compré la mayoría de la cantidad de libros que habían sido escritos por autores adventistas acerca de la interpretación profética, porque me encanta. Entonces estudié sus argumentos, sus razonamientos, cómo llegan a una interpretación o a otra, y no me quedé en eso. También compré libros de interpretación profética de la Iglesia Católica, de las iglesias evangélicas, inclusive de los testigos de Jehová, me lo compré, porque yo quería saber cómo ellos interpretan las profecías. Y muy curiosamente me di cuenta de que hasta cierto punto las primeras 4 bestias, los primeros 4 metales, todos lo interpretan por igual, para Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, porque es tan lógico, tan evidente, no hay dónde equivocarse, pero de ahí en adelante las interpretaciones se disparan a diferentes direcciones y hay cosas muy, muy confusas. Pero nosotros, como Iglesia Adventista, tenemos una línea que de tal manera como se interpretan las primeras 4, la interpretación historicista sigue con toda claridad adelante, con los mismos métodos de interpretación profética, basados en la Biblia y en la historia. Y eso es algo poderoso y es por eso que Dios nos dio esta luz para compartir. Quiero terminar diciendo de que la Biblia dice de que por los frutos los reconoceremos. Yo vengo acompañando, siendo parte y observando como testigo durante 24 años la iglesia de Cala. Y puedo decir por experiencia propia de que los frutos son buenos. Son frutos positivos, son frutos de crecimiento espiritual en los miembros. No solamente en las visitas también, no solamente también en la evangelización que se realiza a través de las diferentes formas de llevar adelante la palabra de Dios. No solamente esto, la proclamación a través de las diferentes redes sociales, la televisión, los libros, la imprenta, los seminarios, las evangelizaciones públicas, los libros distribuidos, impresos. También uno de los otros frutos que era casi al inicio de este ministerio y que está muy relacionado era el hogar de niños huérfanos de la esperanza, que hasta el día de hoy existe, pero en algún momento fue entregado su administración a la iglesia organizada. Y entonces tenemos otros hermosos proyectos como el entrenamiento de jóvenes médicos misioneros para establecer nuevas misiones para llegar y alcanzar a más almas. Saben, nosotros somos la Odisea. El problema de nuestra iglesia es la Odisea. Yo creo que todo esto ocurrió porque somos la Odisea. Yo creo que si hubiésemos sido calientes, así como dice en Apocalipsis capítulo 3, 14 al 22, cuando habla de la iglesia de la Odisea, si hubiésemos ya tenido el espíritu caliente que describe Jesús ahí, entonces posiblemente estas situaciones nunca hubiesen ocurrido, porque hubiese habido el amor fraternal, hubiese habido la justicia eclesiástica, hubiese habido un equilibrio en las decisiones de la iglesia y la administración, y posiblemente nunca hubiesen ocurrido estas cosas. Pero somos la Odisea, somos tibios, pero Dios nos llama a ser calientes, a volver al primer amor. Dios nos llama porque somos la última, la séptima y última iglesia. Somos adventistas del séptimo día, sin importar si estamos dentro del seno o si algunos han sido desfraternizados. Pero seguimos siendo adventistas del séptimo día y van a ver cómo en la tribulación final, con la imposición del domingo, cuando solo habrá 2 lados, sello de Dios o marca de la bestia, sábado o domingo. Van a ver cómo va a ser un redil y Dios también va a volver a unir lo que quizás humanamente no se pudo. Pero Dios tiene un plan y eso es hermoso. Y quiero decirles también cómo la Iglesia Católica resuelve
ciertas situaciones internas. Es algo muy interesante, lo leí en el Espíritu de Profecía. Cuenta de que cuando en la Iglesia Católica hay una situación donde hay el riesgo de una separación, por ejemplo, o de un quiebre, porque hay, por ejemplo, algún hermano católico que es muy celoso por la verdad o por su verdad que ha descubierto o por lo que él piensa lo que hay que hacer. ¿Saben lo que hace la Iglesia Católica? Ellos dicen, si lo desfraternizamos, él va a comenzar otra línea o va a hacer algo contrario. Así que le dejamos que forme su orden dentro de la Iglesia. Y entonces ellos tienen dentro de la Iglesia Católica muchas órdenes y así mantienen una unidad, pero en la diversidad. Muy interesante. Yo pienso que la Iglesia Adventista, cuando ve que hay hermanos y hay movimientos y hay personas que quieren ser activamente parte, que quieren transmitir, que quieren compartir, lo que hay que hacer no es rechazarlos, prohibirlos, discriminarlos, borrarlos, desfraternizarlos, estigmatizarlos, calumniarlos. Lo que hay que hacer es sentarse y decir, oh, muy, muy interesante, ¿cómo podemos trabajar juntos para que tú hagas tu ministerio de apoyo a la iglesia, para que trabajemos juntos unidos en una misma dirección? Oh, la iglesia podía estar mucho más unida, podía prosperar mucho más rápido. Pero la historia es como es. Pero de todas maneras quiero en este momento decir que mi esperanza sigue la misma, de que Dios puede hacer milagros. Y Dios hará milagros en nuestra hermosa Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque tenemos un mensaje y tenemos solo un Señor, y tenemos solo una visión, y tenemos solo un destino conjunto, que es la eternidad, que es el retorno de Jesucristo, que es la proclamación del Evangelio al mundo entero, el mensaje de los 3 ángeles. Y Dios va a obrar y Dios va a hacer grandes cosas, cosas que no nos podemos ni imaginar en el futuro. Así que Dios les bendiga a todos ustedes con mi testimonio, mi historia que quería compartir del corazón. Ojalá sirva para que también muchas personas que lo puedan escuchar puedan equilibrar sus posiciones o no ser tan duros y ser más misericordiosos o también buscar puentes de unidad. Eso es mi deseo y mi anhelo. Que Dios nos bendiga, que Dios bendiga a todos. Amén.